como el bumper lo indica, comenzamos ahora Síntesis Consumidor y Agropecuaria, por supuesto, con el ingeniero Ramón Santos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Hasta ahora. Qué bueno. Y con muchas ganas de traernos las informaciones de esta semana, ¿verdad? Claro que sí, pues sobre todo con un invitado especial que tenemos. De lujo, de lujo. Vamos a presentarlo pues al señor Eric Rivero, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, y también de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche. ¿Cómo le va, don Eric? ¿Cómo está usted? Bien, un placer inmenso estar aquí con ustedes y agradeciéndole esta invitación realmente. Bueno, usted sabe que esta especialidad que tenemos aquí los viernes, que el cuerpo siempre lo sabe al final. Lo hemos hecho, lo hemos confeccionado en el interés de llevarle a la gente muchísimos conocimientos que no tiene, porque los mismos productores, entre ellos también los de leche, a veces no han tenido el tiempo para edificar a la opinión pública y casi siempre lo hacen cuando tienen algún problema. Es decir, aquí se habla de los beneficios de la leche de vaca como la conocimos hace décadas, leche pura de vaca, cuando hay una amenaza, pero no está sistematizado nada. Y así la mayoría de las cosas, y en ese interés quisimos incluir el tema de consumidor, porque finalmente todas las actividades que se hacen económicas terminan donde ese señor que se llama, o donde esa señora que se llama consumidor. Entonces quisimos invitarte por varias razones diversas dentro del contexto del programa. Y una de las cosas que quisiéramos contribuir a edificar la opinión pública es comenzando por lo más simple. Hace muchos años, desde que nacimos, conocemos la actividad a la que tu organización se dedica como ganaderos, y ahora ocasionalmente oímos decir perdederos. El país debe saber cuál es la situación de los productores de leche antes de que comencemos a hablar en detalle sobre los avances, porque sabemos que han habido avances en algunas cosas, en otros no, y nadie más indicado para orientar a la nación sobre la situación de la ganadería nacional que una persona que dirige el Patronato Nacional de Ganaderos, que todavía Aproleche, la Asociación de Productores de Leche, y que está dentro del Patronato Nacional de Ganaderos, que todavía se le llama así, que habrá que cambiarle el nombre si esta situación no cambia, pienso yo, tal vez estoy equivocado, porque la gente tiene todavía el criterio que el ganadero es ganadero y es para ganar, es por el ganado, y ganado es ganar. Así pues que te dejamos a ti para que tú nos des una panorámica a nosotros, que ya yo por los años casi no soy agrónomo y terrero tampoco, una panorámica de la situación de la producción de leche a nivel nacional, qué hemos logrado, en qué hemos avanzado y cuáles son los problemas principales que tenemos, aunque nosotros conozcamos algunos. Adelante. Sí. Bueno, sí, la ganadería de leche, sobre todas las cosas, es una actividad con mucha historia en el país y arraigada culturalmente en la ruralidad dominicana. Tenemos ganadería prácticamente en todas y cada uno de los municipios nacionales. Cerca de 58,000 productores, cerca de 220 asociaciones de ganaderos, y de las cosas que podemos mostrar como avance que hemos trabajado. ¿Cuántos productores? Cerca de 220 asociaciones de ganaderos, y de las cosas que podemos mostrar como avance en los últimos años ha sido trabajar en la asociatividad, que lo hemos ido logrando a través de la instalación de centros de acopio, que ya se pueden contar por más de 200 centros de acopio en todo el país, donde ha venido a democratizar, vamos a llamar así, el precio de venta del pequeño productor, que son la mayoría, más del 90% del precio de la leche. Que eso ha traído como consecuencia que en una comunidad tan lejana como, por ejemplo, Duvergé, o por ejemplo, en El Cajuil de Loma de Cabrera, o decenas más que hay, pues un pequeño ganadero de 5 o 10 vacas pueda vender la leche a un precio parecido
al que la vendemos nosotros, los que Producen un poco más. producimos un poco más y estamos más cerca de la ciudad. ¿Qué es, brevemente, porque tenemos tiempo, qué es para el común de la gente un centro de acopio? Porque la gente no... Aquí hay jóvenes que tienen 30 y 40 años que no saben si la leche viene en polvo o se da en botella, o la vaca... ¿Te entiendes? El centro de acopio no es más que una instalación adecuada, con equipos adecuados. Usted sabe que la leche es el alimento que más rápido pues, se descompone. Entonces, trabajar en la calidad de la leche, en la inocuidad de la leche, en esa cadena de frío, en un país con tantas limitaciones... O sea, tiene que haber una como el cadena de nuestro. frío. Así es, entonces... En Duvergé hay eso. En todos el lados. ejemplo que tú No, pusiste. en Duvergé hay uno que es ejemplo mundial. Pero tenemos de eso en el mundo entero, en el país entero, perdón, porque eso lo que hacemos es que se ponen los freezers especializados para mantenimiento de leche en esas comunidades, plantas eléctricas, se les financian a esas asociaciones y ellos pues le cobran un margen a los que depositan allá hasta que eso se queda saldo. Que no es un freezer común y corriente. No es un freezer común y corriente, es un freezer especializado para mantenimiento Especial de para la eso. leche. ¿Sí? Inclusive hoy. ¿En qué año se inició esa actividad? Bueno, ya debe tener cerca de 10 años que se empezó en el Conaleche a financiarlo. Cuando el general Juan Recio era el director ejecutivo, se comenzó con ese plan y hoy es una realidad que está en todos y cada uno de los municipios del país. Señor Rivero, una pregunta ligada con lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Cuando usted habla de la cadena de frío, lógicamente entendemos que para mantener la leche tiene que estar en frío. Sí, así es. Y nosotros tenemos producción aquí que entendemos que es producción suficiente, ¿verdad? ¿Hay algún nivel de...? No somos autosuficientes. No somos autosuficientes, pero en ningún caso... Producción importante. Ok, importante, pero en ningún caso hay exportación a ningún sitio, ¿verdad? No, hay algunos esfuerzos importando quesos. Okay. 2 o 3 fábricas de queso a la costa este de los Estados Unidos, donde está el mercado étnico de los dominicanos, algún tipo de queso, Okay. Vamos a decir de lo que los Queso dominicanos de freír. prefieren. Sí. Sí. No, queso del que le llamamos queso de bola, de Exacto. redondo. El de hoja. Lo de hoja, freír no se ha exacto. llevado. Porque yo creo que en el único país del mundo donde se come queso frito aquí. Sí, pero no es de freír, no. Porque es que el de freír es un queso demasiado fresco y no. Y es un tenemos lío. otros Ok, quesos pero que- la pregunta va por lo siguiente. Puerto Rico, ya sabemos todos que ha sido devastado, y en todos los niveles. Y allá también hay producción de leche. O sea, hay productores agropecuarios, hay leche. Y según lo que nos han dicho, que tenemos personas relacionadas, la leche la están botando. Sí es. Porque No tiene a la cómo- vaca hay que cómo ordeñarla, preservarla. no hay cómo preservarla, no hay cómo transportarla a ningún sitio, y entonces la están botando. Frente a esa situación de Puerto Rico, ¿cómo ustedes como productores de leche de aquí pudiesen quizás apoyar en un momento determinado? Porque la energía eléctrica en Puerto Rico va a ser todavía a largo periodo de tenerla. ¿Qué se puede hacer y cómo nosotros podemos aprovechar quizás? Mire, Puerto Rico tiene una ganadería muy subgénero, vamos a decir así, una ganadería, producen más de lo que consumen. Okay. Inclusive en los últimos años hemos tenido una invasión de leche puertorriqueña aquí en el país, que es una de las competencias desleales que tenemos, porque Puerto Rico también es el país donde más caro se le paga al productor primario su producto a nivel de finca. Okay. Que no es malo. Claro. Claro. Pero una ¿tiene algún política, tipo de subsidio? Claro, tienen subsidios, inclusive más, el costo de producción de Puerto Rico. subsidios y más protección que los mismos americanos. O sea que es un costo que... Sí, porque allá hay unos programas especiales de subsidio que Especiales yo fui a verlo una vez. Sí, Puerto Rico ha sido devastado, como usted dice, y hay muchas de las fincas que han tenido grandes problemas. Personalmente tengo varios amigos ganaderos allá y todavía ayer pude comunicarme con otro y realmente es trágico. Inclusive hasta hace ya prácticamente 2 semanas, 15, 16 días que pasó el ciclón por allí. Sí. Y todavía antes de ayer, en la finca de Rafi López, de un productor puertorriqueño muy importante allá, no había podido ir el camión. Y él me decía ayer que su finca fue de las menos afectadas. Wow. Y con todo y eso... Porque él tiene planta eléctrica. Tienen planta eléctrica, porque en ganadería, inclusive hasta en los Estados Unidos, hay planta eléctrica. Recuerda que la cadena de frío es imposible romperle la leche, pero no tienen acceso a gasoil. Él ha estado prácticamente ordeñando la vaca para botar su leche. Imagínate. No puede ir a la todos los industria. días.
No ha puede ir. podido. La industria No tiene- hasta antes de ayer, O sea, tuvieron más está- de 15 días. No tiene choferes, no hay choferes. No ¿vale? tiene nada, Y el no. transporte también. Ha Está sido un desastre. incomunicada, está realmente. incomunicada. Y él y otro que pude conversar también me decían que ellos han sido los menos afectados. O sea que ya tú te imaginas el desastre que hay. Pero esperemos que salgan adelante. Lo que sí que volviendo a lo nuestro y aprovechando el tema de Puerto Rico, que ese es uno de los pocos rublos que ha mantenido de manera importante en Puerto Rico de producción, y al final pues aquí de las cosas que más daño nos hacen son las importaciones. Nosotros tenemos inclusive una ley, que es la ley 180-01, que crea el Consejo Nacional de la Leche, el CONALECHE, que es para el fomento de la leche y que tiene como principal espíritu y ordena que el país se creen las condiciones a través de políticas públicas para que seamos autosuficientes en materia de producción de leche como fuimos hasta el 1974. Pero en este caminar, en esta apertura de mercado y esta competencia alocada que han querido poner a competir a productores de países similares al nuestro con tantas limitaciones, con esos países donde subsidian, donde apoyan, donde es una pelea. ¿No muy sería difícil. más justo decir que hemos querido? Porque yo tengo entendido que todo esto viene a través de la firma de esos acuerdos, que no ha sido de espalda a los productores nacionales que se han firmado, que han Bueno, estado representados en instituciones. ¿o no? Algunos estuvieron representados, pero realmente el sentir, la historia, lo que ha pasado de ahí para acá, ha demostrado que eso no ha sido conveniente. ¿O ha sido para la la violación de producción las leyes, de las normas? Hay normas vigentes. Además de que... Déjame invertirte la pregunta. ¿Hay normas vigentes como para que se mantuviera alguna protección y no se cumplen? ¿O realmente los acuerdos en qué medida no han hecho daño? Bueno, es una combinación Las dos de todo, es una combinación de todo lo negativo. Dígale al país. Las normas dominicanas no se cumplen ninguna. La norma del etiquetado, por ejemplo. Las Todavía. normas de los registros sanitarios. Aquí no hay, y tenemos años de esa lucha. Nosotros, los últimos gobiernos hemos pedido que se implemente el etiquetado según las normas nuestras. Y las promesas han sido muchas, inclusive recientemente, pues, hasta del mismo Palacio Nacional se han hecho las promesas. El ministro Peralta estaba en eso. Sí, pero hay una serie de ¿El o sea, etiquetado lo final lo no se incumplen cumple los nada. importadores o lo incumplen los importadores y los productores locales? Lo incumplen los importadores, pero los importadores lo incumplen porque no hay un Estado que le reclame, consecuencia. que le exija y que le norme y que meta las restricciones que hay que meter, y cuando lleguen no entren. Aquí están entrando como queso, como leche, cosas que no son. Pero el está etiquetado. prohibido. Por ejemplo, en Está Costa prohibido. Rica, creo, hay una cooperativa, porque veo el simbolito, eso es internacional, de productores de leche. Y aquí esa leche viene. Sí. ¿Está prohibido que venga? No está prohibido, lo que hay que tiene que cumplir las normas nuestras. ¿Y la cumple? No No, la no, cumple. dice no la cumple. Mira, aquí hay 38 marcas. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Si nos vamos a este debate, un solo ejemplo. Sí, pero es importante En que un se solo hable. producto. Aquí no hay problema. En con un eso. solo producto, que es la leche evaporada. Ok. Aquí hay 38 marcas de leche evaporada. Y que cumplen las normas, nada más hay 2. Wow. ¿Cómo? Y eso está en todos los negocios, y aquí se ha Que se visto importan. que se importan. Pero hay Y que se hacen algunas aquí. La Carnation, En algunas la zonas- Carnation se hace aquí. Sí, pero la Carnation cumple las normas. Y la Rica cumple las normas. Hay leche evaporada rica también. Sí, señor. De Sí. poco tiempo aquí. Porque- Bueno, ya no tan poco tiempo, debe tener 5 o 6 años. Sí. Sí. Es que nos estamos poniendo viejos. Entonces, Hace mucho. pero aquí hay Esas dos la cumplen. Esas dos. esa la cosas. cumple, Y pero tengo aquí hay una serie de que hemos... Y la que tienen los supermercados, que hay una... no la cada cumplen, cadena tiene... no la cumplen. La norma de la leche evaporada dice que tiene que ser leche de vaca pura, que se le saque el agua mediante un sistema de evaporación. Sí. Y aquí, pues, si usted lee las etiquetas, que ahí es que tenemos, como este programa es consumidor, tenemos que Claro, hacer claro. una alianza No hay entre problema con productores eso. y consumidores. Hay que comenzar a leer las etiquetas. Sí. No se pueden dejar de estafar, porque se están vendiendo leches por evaporadas que no son evaporadas. Y eso ha traído como consecuencia que empresas como estas dos antes mencionadas, que tienen una vinculación primaria, han tenido por décadas con los Con el productores, productor. pues hoy van perdiendo mercado y van dejando... ¿Y que Parmalat no esfuerzos tan tiene importantes. evaporada? No, Parmalat. No. No tiene. Pero Parmalat sigue
como antes, que nunca hidrataba leche, o ya hidrata, ya es una industria independiente? Mire, aquí tenemos un problema más grande, que no tenemos datos. Porque aquí No se sabe. no se sabe. No hay estadística. Entonces ahora tendremos que ver como nosotros, como productores, porque ahora hay una nueva reglamentación. Por ejemplo, en el tema del desayuno escolar, que como productores hemos avanzado. Lo reconozco porque tenemos 3 cooperativas de ganaderos, una en Santiago Rodríguez, otra en Asua y otra aquí en Monteplata, cerca de la ciudad, donde estamos despachando el desayuno escolar a esos mismos jóvenes de esas escuelas, de esa zona, leche de esos mismos ganaderos de esa zona, pasteurizada, en 3 importantes empresas que ya tienen muchos años cooperativas y que son exitosas. Que le venden al desayuno escolar, para decirlo en su lenguaje, que no le vendían antes y que en los últimos años Así es. se ha logrado que le habido un vendan. apoyo importante en esa y se han ido incrementando. Pero eso pues viene ahora que a partir de este año va a haber una diferenciación entre el pago de la ración del desayuno escolar que se haga con leche nacional y con leche en polvo, lo que se llame fórmula o lo que sea. Sí. Pero nosotros tenemos que fortalecer el tema de la supervisión. Porque lamentablemente aquí todavía hay empresas que no compran una gota de leche nacional Explíquele. y venden desayuno escolar. Ok. Entonces Explíquele a los consumidores. Pero eso es uno de los pedidos del gobierno, que todos sean productores nacionales. Es uno No, de los de pedidos. los pedidos de los productores. Es uno de los, No solamente pedidos. de los productores, sino que el mismo gobierno dijo que iba a apoyar sí. a los productores. No quiere, nacionales están en y esa que dirección. Tienen que ser productores. Pero que productos- entre lo que se dice y lo que que se se hace, hace, hay hay una hay diferencia. muchísimas cosas que no necesariamente a veces controla el gobierno. Así Ok. es, pero Y debe, muchas que Por eso sí la controla el supervisión. gobierno. pero debe de pide. controlarla. Explíquele al Porque- país y a los consumidores en qué consiste el daño para el país y para los productores de que sea leche en polvo hidratada y que no sea por qué y de dónde viene, porque la gente realmente oye todas estas cosas que nosotros decimos y a nosotros nos interesa que la gente lo entienda por el tema del consumidor. El daño principal es que mata la producción nacional. Claro. La única que crea riqueza primaria en un país, en cualquier país del mundo, los Estados Unidos son grandes por su producción nacional, agropecuaria. La única creación primaria de dinero proviene de la tierra, ya sea por agropecuaria o por minería, no hay otra. Entonces, los países poderosos basan su poderío económico en la producción agropecuaria. En la de ellos. La de ellos. Y aquí tenemos ejemplos que, por ejemplo, a pesar de esos esfuerzos de fortalecer el desayuno escolar, no hay forma de controlar las importaciones y cada vez acorralan más a los productores. Yo le decía el tema de los centros de acopio. Ayer, nosotros tenemos varios centros de acopio en el país que no tienen mercado. A pesar de que entre el 2015 y el 2016 se importó un cerca del 50%. ¿Cómo que no tiene Ajá, ¿y mercado? qué hacen No tenemos entonces? Porque mercado. acopio es una cosa. Sí, pero es para acopiar, para vender. Para vender ahí mismo. Para vender, claro, las empresas, pero no hay interés por la leche nacional. Ya. Porque es más fácil la importación y el negocio se Wow, impone. wow. Entonces, esos esfuerzos que se han hecho. Hoy nosotros tenemos la Asociación de Ganaderos de la Presa de Tavera, sin mercado para su leche. Y otro centro de acopio ahí en Bonao, sin venta. Hay amenazados 3 en la línea noroeste que tuvieron 5 meses sin mercado. Porque hay un desinterés. Y la leche nacional, a nivel de productores, en los últimos 5 años ha mantenido un precio estable. Inclusive, cuando hace 2 años teníamos unos precios de lácteos a nivel del mundo histórico a la alza. Y los Era consumidores, una coyuntura importante para nosotros. y los consumidores dominicanos no sintieron eso por la producción nacional. Pero luego se revierte. Por un tema coyuntural en el mundo, los precios están hoy muy bajitos. Entonces hoy la industria nacional nadie la prefiere. Y entonces están destrozando, por un tema coyuntural, el esfuerzo de años. Y esa eso es le de está las cosas haciendo que daño tenemos en que el ver. presente a la ganadería, daño importante. Daños importantes. Y en una ocasión, si es que la memoria no me falla, similar a esta, el presidente Leonel Fernández estableció, si no 2 pesos, 3 pesos. Un ¿qué? subsidio de 3 pesos en ese 3 momento, pesos sí. por litro que se produjera para que no sucediera eso. Así Sí. es. Eso es posible Está, lograrlo ahora. está vigente. Nosotros lo No, que- eso oiga, desapareció. nosotros en un país con tantas limitaciones,
en un país que el dinero no da, nosotros entendemos que lo primordial es que se cumplan las normas nacionales y las reglas para dar preferencia a lo nuestro. Si nosotros no logramos un equilibrio entre el productor y el consumidor, que solamente se importa el faltante para que los productores no tengamos el dominio del mercado a nivel de precios que pueda el consumidor salir afectado, el Estado debe ser regulador de eso para que las importaciones no dañen al productor, que al final afectan al consumidor. Usted, Ramón, sabe muy bien que usted ha vivido en esto toda la vida, que aquí uno de los grandes, vamos a decir, compradores, escándalos que habían era que el ajo nuestro era el ajo más caro del mundo, porque en China se compraba 30, 40, 50 pesos dominicanos y aquí se vendía 140. Pues aquí se sembraban 15,000 tareas de ajo y este año sembraron 1,000 y pico nada más. ¿Y qué pasó con el ajo este año? Se puso a 300 pesos, porque la producción nacional es la única que garantiza estabilidad. Si no, esos negocios, y un negocio como ese representa, si usted tira los números, cerca de 3,000 millones de pesos solamente de ajo para un grupo de importadores, mientras se destruyó la producción de Constanza. Y eso está pasando. Y lo más importante es vernos en el espejo de tres países muy distintos uno de otro, pero que la misma razón los ha llevado a situaciones difíciles. Puerto Rico. Haití destruyó su producción agropecuaria, inclusive dijo un expresidente americano, hasta un mea culpa hizo una visita que hizo Haití, he destrozado la producción, ellos tenían una cultura importante de producción de arroz, he destrozado la cultura productiva de los amigos haitianos para beneficiar a los productores americanos. Yeah. ¿Y qué pasa? Muerto, un país sin ¿Cuáles son los otros? El otro es Puerto Rico. Puerto Rico declarado, con el padrino más grande del mundo, abandonó su producción, dígame. Están tratando de relanzarla ahora con una serie de planes, inclusive han llevado técnicos de aquí para el arroz a ver si lo... Pero en Puerto Rico, yo fui hace como 27 años a Puerto Rico, 28, y compraban, para que la gente le diera deseo de sembrar plátano, entre esas montañitas que se dan unos plátanos buenísimos, porque ellos usan curvas de nivel. El Estado se lo garantizaba comprárselo a 10 centavos de dólar en ese tiempo, que era carísimo, ¿no? Para que... Abandonaron su producción, se fueron a un modelo la industria, sí, exacto. Pero el tema más grave... Pero yo no puedo dejar pasar por alto algo que tú has dicho, porque sería... El más grave es Venezuela. Venezuela. Un país bendecido. Lo cambiaron por no el petróleo. Solamente por abajo por el petróleo, sino por arriba con lo que tiene, con lo que presenta. Sí. Y da pena ver esos supermercados. Lo cambiaron por el petróleo. Porque abandonó la producción nacional. Dejar los consumidores de un país a los vaivenes de los mercados internacionales, eso es... Mira ahora cómo está la cosa. Mire cómo está. Pero antes que sigamos, pues yo no quiero que perdamos el hilo, porque creo que vamos en buen camino analizando lo que es nuestro interés en este programa, es que la gente se edifique de lo que hay. Pero yo tengo que ser coherente, porque aquí, hablando con el ministro de Agricultura, y hablando del tema del ajo, yo quiero ser coherente conmigo mismo. Cuando yo estaba ejerciendo en el gobierno, me tomé la libertad de analizar cuál era el costo de la producción de ajo de aquí, porque vi la comparación de los diferentes países y era muy bajo la producción por tarea, con un nivel de contaminación. No lo hice por razones comerciales, sino por el nivel de contaminación de pesticidas que había en Constanza en la época. Y me di cuenta que la importación de ajo, importar un quintal de ajo salía más barato en dólares que lo que costaba producirlo aquí, en términos de lo que costaban los pesticidas, traducirlo a dólares. ¿Y qué pasó después de eso? No, te estoy diciendo. Y yo decía, bueno, nosotros no podíamos, eso era una opinión que yo podía tener y decirla, pero no hacerla, porque el presidente Balaguer no entraba en eso. No. O sea, había que sembrar 15,000 tareas obligadas de ajo, y esa semilla de esos productores había que importarla para ellos, porque no se entraba en eso. Balaguer no iba a entender eso primero, el tema de la plaga, y tampoco iba a buscar el dinero que se necesitaba para desmontar la producción de ajo, sustituirla por otras verduras y darle el diferencial de dinero, porque era rentable, eran casi hasta pequeños parceleros de 10 tareas de ajo, eran tipos de clase media. Así es. Entonces, eso nada más quedó ahí en la investigación interna. Yo ni siquiera publiqué eso, porque yo no tenía mucho que ver con eso, aunque yo era viceministro de producción.
Y entonces, bueno, lo dejé así, porque hay cosas que tú tienes que dejarlas que pasan en el país, porque tú no puedes, ¿verdad? Tú dices, bueno, se están matando a la gente en motocicleta, bueno, pues prohíbeme los motores, pero entonces eso tiene una implicación. Entonces, te digo esto porque cuando vino el secretario hablamos de eso. Ahora, si el gobierno se hubiera propuesto desmontar la producción de ajo, en 4 años no lo hubiera logrado también, porque habían 10.500 tareas que se sembraban en el inicio del presidente Danilo Medina y a los 5 años justamente hay 1.500, o sea, lo dejaron en un 10%. Si hubiera sido un programa, que los programas oficiales normalmente no tienen esos objetivos, entonces no lo hubiera logrado también. Ese éxito. Y la gente aquí habla, incluso el mismo ministro dijo aquí, es un condimento. La gente cree que un condimento no es un artículo de primera necesidad. Señores, aquí no hay un dominicano que te haga casi nada sin ajo. Aquí hay gente que hasta los huevos le pone ajo. Sí, sí. Y entonces, óyeme, es doloroso cuando la gente va, lo que pasa es que le han puesto una mallita tan bonita, moradita, ¿tú lo has visto? Sí. Es precioso que se ve ese ajo importado. Parece como un objeto de adorno. 300 y pico de pesos una libra de ajo. La verdad es que Julito siempre decía, pero que el ajo, igual la gente le echa un diente que media cabeza, porque cuando te es caso le echa una chispita, porque es un ajo, es un producto bastante fuerte. Pero eso pudiera decirse que en este periodo se ha logrado o se ha completado, porque la verdad es que ya Constanza estaba en una situación que no podía producir nada, en términos de la contaminación, en los tiempos que yo te estoy hablando. Después yo creo que se hicieron unos programas de plaga integrados y eso fue mejorando. En el tema de la leche, para que sigamos el mismo ritmo, porque es el producto quizás más importante después del arroz en la República Dominicana, la producción nacional de leche y la importación, en la medida que tú quieras, para que la gente tenga una idea y sigamos por ahí por el camino, porque yo quiero que terminemos la aclaración de lo que, información que tal vez Terrero y nosotros en la mesa no tenemos. Sí. Por ejemplo, antes aquí compraba Parmalá, Leche Rica, y una de San Francisco Macorís, ¿verdad? Sí, Nestlé compra. Sí, pero recuerda que del 100% de la leche que se produce en el país, cerca del 50 o algo más del 50% la consumen la gran industria quesera nacional. Y la que se vende así en botella. Ese es un porcentaje muy bajito bajo. Cada vez más. El autoconsumo, vamos a decir, en los sitios, eso ronda un 3% más o menos de la producción. Pero también hay un 50-51% que la leche va a las queserías que son registradas, más de 350. Y sin registrar, hablan muchos números de cerca de 600. Oye. O sea que ese es también un gran, vamos a decir, beneficio, siempre que sea enorme. Una salida. No, es que es una industria que también genera riqueza. Pero le afecta a las industrias registradas y organizadas. Es que las industrias registradas y organizadas, es que cada vez el interés en la leche nacional es menor, y esa es la verdad. ¿Por parte de quién? ¿Del gobierno, de los consumidores o de la industria? Por parte de las normativas que deben haber. A cada día más hay una vinculación, excepción de una o dos empresas, una vinculación productor-empresa directamente. Se han hecho una serie cada vez vamos para atrás con intermediarios que compran la leche, que se ha perdido la esencia de lo que era la ganadería hasta ahora. Y lamentablemente... Pero escúchame, pero en el libre comercio no podemos... no podemos regular eso. ¿Y cómo tú le prohíbes? Sí podemos regular eso, porque la leche es un producto que no es un producto común y corriente, es un producto que demanda mucha calidad. Leche materna. Que en ningún país del mundo es así, porque la leche es un producto que debe de manejarse con conciencia. Claro. Y nosotros como productores primarios hemos venido trabajando mucho en la identificación de todos los productores y en la educación de ellos, de manejo de su leche a nivel de finca desde que sale de la teta de la vaca, para que entonces, por una falta de interés, de normativa aquí tenemos, oiga, el problema más grande de aquí es que aquí tenemos un consejo que no se reúne, que es el Consejo Nacional de la Leche, el Conaleche, que se lo mencionaba, que lamentablemente el ministro, oiga, ¿qué consejo es este tan maravilloso? El ministro de Agricultura lo preside. Está integrado por un representante de la industria, un representante de los importadores, para que usted vea si es democrático, y 2 representantes de los ganaderos, y eso no se reúne. Y ese consejo tiene el mandato por ley
de que seamos autosuficientes y que se creen las políticas necesarias y que se norme, tiene poder normativo, poder de todo tan amplio para poder normar la industria lechera y no se norma. Entonces, cada cierto tiempo. Pero mi pregunta, perdón, ¿tú crees que cosas que salgan del CONALECHE con respecto a la producción de leche pueden violentar acuerdos internacionales que están establecidos en los acuerdos en lo que hemos firmado? Es que no hay que primero, si te voy a decir mi apreciación personal de lo que son los acuerdos internacionales, eso para mí es letra muerta. Lo que pasa es que no se han aquí asumido las responsabilidades. ¿El país no se ha puesto los pantalones? No, claro que no, porque esos acuerdos debían de terminar con la ronda de Doha, donde se hablara del tema de los subsidios. Y eso nunca se concluyó, porque en definitiva los acuerdos eran para desmontar subsidios en los países poderosos y en vez de desmonte, lo que hay es cada vez más subsidios, por ejemplo, y más apoyos. En Nueva Zelanda y esos sitios por ahí siguen subsidiando la producción de leche y todo. Ahora en Europa acaban de volver a poner el subsidio a la exportación, oiga bien. En Estados Unidos son 97 mil millones de dólares al año, por los próximos 5 años, que es cerca de 500 mil millones de dólares para subsidio agropecuario. Entonces, en lo que está la leche. En lo que está la leche, claro. Entonces, el tema de cómo nosotros nos protegemos de eso, tiene que ser con el cumplimiento de normas internas, tan sencillas como normas que están por ley, y reitero, etiquetado, registro sanitario, el tema de los permisos sanitarios que da la Dirección General de Ganadería. Y no se puede que el gobierno decida, por ejemplo, con el principal cliente, que me imagino que es el desayuno escolar, gracias a la tanda extendida y a todo este tipo de cosas y a la ampliación que tenemos que reconocer que ha establecido el gobierno en la educación. No puede ser que ustedes logren o que hagan una movilización hacia llegar a conseguir eso, que el desayuno escolar se dé con leche nacional y se le compre a las empresas, si es que le interesa, porque una vez creo que a Rica no le interesaba venderle al gobierno, pero ya en el momento le interesa. A todos les interesa. Pero una vez no le interesaba. Bueno, entonces que se le compre a los productores que le compran, a las industrias que le compran leche a los productores. Sí, eso es una promesa para el 2020, que será así 100%, para el 2020. Okay. Pero mientras tanto, de aquí al 2020... el temor es que cuando lleguen los sombreros no haya cabeza. No haya cabeza. Sí. Entonces, desmontar esa... estamos viviendo unos momentos de gran incertidumbre. A nivel de productores primarios, el precio de la leche está al mismo precio que hace 5 o 6 años. Ahora está cada vez más a la baja. Y pequeños productores hoy vendiendo leche, nosotros tuvimos empresas que ahora hace unos meses bajaron la leche hasta 5 pesos y medio a nivel de finca. Esos son precios que no pueden ser por debajo de los costos de producción. Pero mire, señor Rivero, yo pienso, o sea, yo como si fuera un consumidor y un espectador, yo estoy viendo el programa ahora mismo, en mi casa, y me preocupa, porque parecería, y quizás usted no lo dice, que el sector está peor de lo que nosotros pensamos, peor. Le pregunto por esto, usted ha dicho que el 90% de los productores son pequeños, ¿verdad? Sí. Alguien que tiene 3 vacas, 5 vacas, bueno. De 10 vacas el problema. 10 vacas, ok. Le pregunto esto, mire, nosotros mismos acabamos de ver un huracán fuerte que pasó cerca de aquí y nos inundó todo por la zona noroeste y todo por allá en Montecristo y todo eso. Nosotros nada más vemos en la televisión las casas inundadas, mucho hasta el techo o a mitad, pero yo no veo nunca una finca, no me presentan nunca una finca. Yo pregunto, pues se supone que del todo, ellos son parte del todo. No se afectaron los productores, esos productores pequeños que quizás son no tienen tanta tecnificación, en que sus vacas mismas se ahogaron, se murieron o se afectaron, se destruyó la producción. Por ahí, ¿qué podemos tener? Mire, el que es eminentemente ganadero, junto con la... Que es llano. Porque el problema es que el resto de la ganadería, la mayor parte, no es llano. O sea, es... bueno, pues es una suerte. No es sí, porque esa es una de las grandes ventajas de la ganadería, que utiliza cerca de 19 millones de hectáreas de tierra que no tienen otra vocación a la producción de pastos. Exacto. Y esa es una de las grandes, pero siguiendo con tu pregunta, en el hubieron zonas que se afectaron mucho.
O sea, el este, Samaná y la costa norte completa hasta Sí, Montecristi. donde se inunda, se dañan todas las pasturas. Inundaciones, la brisa y sobre todo en la destrucción de infraestructura Exacto. pública y privada. Exacto. Hemos tenido algunas pérdidas de animales, pero no muy grandes. Gracias a Dios, pérdidas humanas en lo que es la agropecuaria no hubo tampoco. Pero sí hay infraestructura pública, infraestructura privada, o sea, enramadas, palizadas por cientos de kilómetros se llevaron las crecidas de los ríos, Sí. y cosas tan parecidas, aunque sea difícil de creer, como en Puerto Rico, que ahorita hablábamos que tuvieron cerca de 15 días sin poder buscar la leche en algunas fincas. Claro. Pues aquí hay comunidades, por lo menos tengo constancia de al menos dos hoy, en el Ceibo y en la provincia de la Altagracia, que todavía no han podido subir a sacar la producción. Están aislados. En el Cuey y en Toro Prieto, en Higüey, que se desbarataron puentes, se desbarataron alcantarillas, no ha habido, y son zonas que están prácticamente sin acceso para bajar la producción ganadera, en este caso, que es mayoritaria, pero también de otros rubros importantes que se producen. Claro. Entonces, esa producción se va a dañar. Claro que se daña, Sí. Eso no se puede es vender ni se perecedero. daña, así es. Así es. Increíble. Bien, parece en términos generales. Sin contar en la afectación del ciclón, todo lo que han dicho los principales líderes de los dos principales productos. El principal producto de exportación, el banano, Sí. con más de 300 millones de dólares el año pasado, que las cifras que dan los dirigentes del sector banano son alarmantes con las inundaciones, y el sector arroz, que decía César Espaillá hace unos días, que 120.000 tareas de arroz en un momento ya de cerca de la cosecha pues fueron afectadas por las inundaciones también. O sea que los daños aquí, más allá de la tragedia humana que hemos visto en los medios todos, pues el daño a la economía agropecuaria y a la economía de esas comunidades pues ha sido muy grande, grandísimo. No tenemos números para decir números así, pero sí la vivencia que hemos tenido en los últimos días son zonas que son afectadas de manera importante. ¿Eso ha sido cónsono con la posición oficial o no? Porque yo vi una rueda de prensa en Palacio con el ministro diciendo que solo habíamos sido afectados creo que un 9% de la parte territorial, Pero y un que no un había... 9 importante. Sí, pero está bien. En algunas, por ejemplo, a veces en el arroz está sobrando un 10. Pero quizás la forma en cómo se dice a lo mejor es para no mortificar de que hay un problema. Yo no creo que haya, no creo que haya interés de eso. Yo te lo digo porque yo estuve en la zona, yo estuve por allá viendo ya como de manera particular, como programa, averiguando, y la verdad es que no, el gobierno no tiene interés de... No, yo digo, no digo que tiene interés, yo digo quizás como se manda el mensaje. Realmente... Bueno, una forma de mandar el mensaje, vivirlo en esas comunidades debe ser mucho más intenso que hablar de... que nosotros hablamos aquí, sí. No es lo Exacto. mismo, O sí. sea que depende del cristal donde usted lo vea y depende de la pérdida. Muchas veces que se le muera vamos a decir, una vaca a un Exacto. productor, Que es es la una única. tragedia que afecta a la familia por años. Correcto. O sea que... Sí, pero no Es el creo... medio de producción, es el medio de subsistencia. Lo que Así quiero significar es que no percibo daños que no puedan ser atendidos por las instituciones correspondientes. O sea, no es una cosa, bueno, ni pensar tipo Puerto Rico, pero, claro. pero hay zonas bien afectadas y eso ayuda porque al estar focalizado el daño en una zona específica, ya el gobierno sabe lo que tiene que Yo hacer creo, ahí. Fifi, que la peor tragedia es que venimos arrastrando, Es lo que hemos estado hablando. es que venimos arrastrando Eso hace más daño. primero dos años y pico de una sequía intensa. Exacto. Y luego, Es peor a veces que el agua. pues las inundaciones, porque esto pasó ahora, pero en noviembre En fue noviembre algo similar. también, O sí. sea que Claro. lo que no ha habido, pues, de parte de la naturaleza una tregua para que los productores puedan respirar y Levantar puedan cabeza, pensar sí. con esperanza en Y reponer su planificar, economía. y hasta Exacto. planificar. Así es. Redondeando las cifras, porque nosotros estamos incluso, Terrero y nosotros siempre hacemos, y estas niñas hacemos algunos comentarios al final, y nosotros estamos tratando de aprovecharlo a usted al máximo. Primero, que no es fácil lograrlo, y segundo, porque usted abarca una experiencia bastante amplia. Redondeando las cifras para que los consumidores queden ya edificados totalmente, estamos hablando de que qué por ciento de la leche que en este momento se está consumiendo es importada y qué por ciento es producción nacional, por un lado. Los últimos números oficiales que teníamos, más creíbles, hablan de 70% de producción nacional y 30% de importación. Lamentablemente tenemos algunas instituciones que no están haciendo su trabajo
vamos a decir, de recopilación de datos y estadísticos, y eso pues en los últimos meses pues nos tiene un poco confuso porque se hablan unos datos desde el Estado que realmente personalmente como productor yo no los entiendo, pero los últimos números confiables eran 70-30. Si yo como dominicano o terrero, nosotros queremos consumir leche y queremos que la leche que nos estemos tomando sea de producción nacional, ¿de cuáles empresas debemos tomarla? Siempre, fuera de las cooperativas que se supone. Siempre, las cooperativas lamentablemente aún no tenemos presencia en el mercado. Como marca. Sí, pero ya vendrán. Pero le venden al desayuno escolar. Pero le venden al desayuno escolar. Ahora, yo lo que entiendo es que los consumidores, para bien de ellos y para bien del país, deben consumir siempre lo de producción nacional. Siempre lo de producción nacional. Y aquí hay empresas que tienen décadas de establecidas y que son íconos de aquí del país, entonces vamos a preferir eso frente a lo importado. Pero no son muchas, dígala. Porque, bueno, aquí está Parmalat, aquí está Leche Rica, aquí está Nestlé, y esas son empresas, y fábricas de queso también, que si me voy a mencionar... A propósito sí, ya las de queso quizás sean demasiadas. Demasiadas. Si fuera a mencionar alguna me gustaría que fueran de Moca, pero por cuestión de nacionalidad. Fuera de ese tema, lo de la leche ya de producción nacional, hay una empresa que toda la vida, nosotros lo que teníamos vaquita, porque también tuvimos una vaquita y unos beceritos, y lo que éramos, siempre hemos sido aliados de ustedes, los productores, la veíamos como con la rabiza del ojo, porque era la máxima empresa importadora de leche materna, lo cual no era nada malo porque la leche, los ganaderos nunca se han opuesto a que se importe ese tipo de leche. La leche esta de la que se le da a los niños recién, de crecimiento. De crecimiento y de ese tipo de leche que decía un campesino de apoyo, que me llamó una vez cuando yo trabajaba en políticas agropecuarias y me dijo, mire, yo le voy a decir a dónde está la crisis de la leche. Y entonces tú mencionaste una palabra ahorita, la teta de la vaca, y él decía, eso está en la teta de las mujeres, porque él decía, pero si las mujeres le dan todo el seno, claro, a los niños no hay que traer leche materna. Sí, pero tengo entendido que esa empresa ya dio el paso de comprar leche local o de producir. ¿Cuál de las dos? ¿O es un bulto? Yo quiero dejar claro que aquí hay muchas empresas que usan esa táctica de hacer bulto. Aquí... yo me comprometo, porque aquí hemos pagado un estudio que debe estar listo en las próximas semanas, donde ya tenemos algunas cosas definidas, donde se habla cómo ha crecido la importación. Y el principal daño a la producción nacional ha sido esa apertura, no solamente porque leche, nosotros como productores, y yo personalmente soy un convencido que no podemos sacrificar a los consumidores, y con leche la faltante hay que traerla ahora. La industria de los quesos, aquí la importación de queso ha crecido de una manera increíble en perjuicio de todo. La importación. Y cada libra de queso representa 5 botellas de leche. Sí. Pero también aquí uno de los grandes daños que no se refleja muchas veces en los números claros de aduana es el tema de las fórmulas lácteas, que esa es una gran estafa a los consumidores. Las fórmulas lácteas no son más que productos parecidos a la leche, con sabor similar, se venden como leche en el mercado, que en otros países se hace, pero se venden como fórmulas lácteas. Pero se frauden. O se venden como preparaciones alimenticias. Sí. Y eso es uno de los grandes fraudes que están. Y como este programa está dedicado básicamente a los consumidores, claro, a hacer un llamado que prefieran la producción nacional y que vean y que no se dejen llevar solamente de precio y que vean esas etiquetas. Una de las cosas que queremos decir es que los productores nacionales de leche a nivel de finca, pues en vez de aumento tenemos cada vez, hemos tenido descenso. Entonces, si hay algún tipo de precio alterado en el mercado, no es culpa de la producción nacional, que es otra de las grandes cosas pendientes, que es la cadena de intermediación, que encarece de manera muy grande, pues, de los productos que producimos en los campos nacionales. Entre las empresas nacionales. que usted mencionó hace un rato, está la de San Francisco de Macorís, la Nestlé se llama, ¿no? Nestlé Dominicana. Esa empresa es la misma que también fabrica unos cosas de pollo, caldo de pollo, sí. Ellos fabrican aquí.
Sí, tengo o entendido, importan, que compran localmente. tengo entendido que tienen una fábrica en San Cristóbal de los caldos de pollo. No tengo, pero prácticamente de lo por un hecho que estoy No, seguro. porque estamos, que sí. aquí hay un departamento técnico. Este programa tiene unos técnicos que están elaborando trabajo en los supermercados, en las industrias, investigando cosas, porque nosotros aquí le vamos a decir al país lo que tenga que oír, lo que tenga que escuchar en materia de consumo. Entonces vemos, por ejemplo, que viene una marca de sazones, de cosas. Entonces yo digo, ¿y a dónde está la fábrica de esto? Sí, Entonces yo quiero saber a qué productor le compra. Aquí en cualquier patio hacen una fábrica, tampoco. No, pero sí. Oye, Sí, aquí hay empresas Sin regulación. que en cualquier patio, en, Sí, en sí. zonas francas especiales te fabrican leche evaporada. Está bien, pero yo te digo, también... Zonas francas. oye, En eso. zonas francas especiales te fabrican leche evaporada. Y se venden en el mercado aquí, compitiendo con la producción y nacional. porque son y francas. las normas. Estafando al consumidor. Y las normas. Con la misma etiqueta, ellos mismos autoincriminándose de que no están vendiendo según la norma lo que es leche evaporada. Y, Y, nadie, aquí no y pasa na- y nada. nadie dice nada. Nadie dice nada. Ok. El tema de la leche... Pero una de las cosas que tenemos como meta dentro del programa de aquí es ver cuáles industrias de las que venden productos agroindustriales compran al productor nacional y cuáles no, porque a mí me duele que una orquestada bien hecha campaña publicitaria se coge el mercado de Así una es, empresa así que compra localmente. Por ejemplo, yo sé que Baldón compra localmente a productores, que a veces compra su desecho, su cosa, pero eso no importa porque eso es Pero parte ellos hacen inicial. una leche evaporada y no compran leche. Ah, bueno, eso queremos saber. Entonces, Yo creo que fuera de reiterar, yo creo que tenemos que hablar más cosas fuera de cámara. Como tenía que reiterarte también que el desorden es tan grande que usted nos recuerda hace unas semanas atrás un debate en la prensa del tema de la leche al cuchareo al detalle en los colmados. Ajá, Sí. sí. Eso sigue activo. Donde una de las grandes Todavía ganancias... no, ya eso no. No, que no. Están vendiendo. Oiga, una de las grandes ganancias que tuvimos como sector, de la cual me siento orgulloso, es que nosotros hemos venido denunciando que están estafando a los consumidores, vendiéndole por leche lo que no es leche. Y gracias a Dios que apareció una señora en Proconsumidor que que hacía- reiteró Sí. desde el Estado que era Sí, verdad, ya. que habían decomisado productos en colmados que no era leche lo que No era estaban vendiendo, aparte ya del tema sanitario. Fuera del Sí, tema ah, sanitario. No aparte- era no, leche entera. No Aparte era de- leche, era no parte era de- leche, suero. no era leche. Derivado Eso es lácteo. aparte de los ratones. Sí, fuera de- Aparte del tema sanitario, aparte de la cucaracha, No era aparte leche. de que la leche industrial desde que se abre se descompone porque es una leche para abrirla en un ambiente especial, para usarla en una industria. Pa' Aparte helado. de todas esas cosas, señores consumidores, era también una estafa en la No composición, era leche. porque no era leche. Entonces hemos venido diciendo, esas son cosas que se aúpan y que se dicen que los acuerdos de libre comercio a las empresas importadoras, así que violan las normativas, no tiene que ver nada de libre comercio, no tiene que ver nada de eso, lo que hay que no permitir la importación. Y punto. Claro. Y ya. Claro. Y no Y más eso es- nada. y eso es Y defender- la empresa afuera de libre comercio, fuera de eso, que andan con camiones despachando leche industrial en colmado, tampoco se puede permitir que sigan importando porque están violentando y están atentando contra la salud de un pueblo. Sí. Y eso sin contar con el tema económico que atenta contra toda La la libre- localidad la dominicana que competencia. está produciendo y trabajando con esperanza de poder tener mercado adecuado y Así poder es, ganar así su es. platita para que los muchachos puedan seguir incentivando en el campo y creyendo en que se puede vivir del campo dominicano. Yo quiero, ya al finalizar esta interesantísima entrevista, dejarte el espacio para que tú le digas al país qué espera el sector lechero Y al gobierno. del gobierno, no qué espera del gobierno y qué esperan de tu propio sector, porque a veces hay cosas que tienen que aportarlo el Seguro. mismo para mejorar la situación. Y también tú eres un hombre público, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe que tú hace muy poco tiempo y a nosotros mismos nos alegramos muchísimo. Unos se alegran y otros no, porque tú fuiste designado asesor del Poder Ejecutivo y luego renunciaste a esa posición. Sí. Sí, no nos va a perdonar la gente que no te preguntáramos eso, porque
Y te voy a dejar para que tú mismo nos digas las razones, si hay disgustos, si hay buchitos, como dicen, porque vimos que había un ambiente, no podemos negar que el presidente Danilo Medina se ha mostrado muy amigo del sector agropecuario, a unos niveles que ni siquiera el líder mío, tú entiendes, era Joaquín Balaguer. Sí, que era el hombre que tú podías llamar a las 10 de la noche a Perebello para que te hiciera un espacio para ir a tratar un problema y te recibía. Sí. O sea, es un hombre que lo hizo como hábito durante 5 años, salir todos los fines de semana a eso, que ese sea la visita o que no sea, o que ese otro evento a discutir, pero que la agropecuaria esté en primera plana todos los lunes es algo muy importante que ha metido mucha gente en eso. Yo siempre he dicho que la mayor popularidad del presidente Danilo Medina está ahí, porque la gente, aunque estemos 70 o 80 en la ciudad y los otros en el campo, los que estamos aquí somos de allá. Y el ciudadano le encanta que apoyen la agropecuaria. Los que estamos aquí comemos de lo de allá. O sea, exacto. Y entonces, cuando quiera que ver el presidente en primera plana y tener la agropecuaria en primera plana todos los lunes es muy bueno durante 5 años para ese sector. ¿Qué tú esperas? ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Si hubo alguna cosa, porque yo no sigo mucho esas cosas, pero vi que el presidente entonces como que lo veo yendo mal a los sitios de ganaderos. Tal vez fue bueno que hubiera esa ruptura, porque lo vi. Tú viste que posterior a la renuncia hubo, o a una movilización que se hizo, vi que la semana siguiente fue a un sitio ganadero, la otra también y la otra también. Digo, déjame ver si esto es una respuesta. No, y si fue algún conflicto de intereses. O si fue porque realmente habían demandas que el presidente quería atender. Adelante. Bueno, primero quiero decir que la demanda del sector ganadero está clara, que es un tema de que se le garantice el mercado. Y que ese mercado solamente se garantiza para los nuestros. Para preservar esto es poniendo reglas y cumpliendo, no poniéndolas porque están, aquí no hay que hacer más leyes ni más reglas. Es cumplirlas. Cumplir lo que hay. Y el tema de la designación, que agradezco sobremanera del presidente como asesor ganadero del Poder Ejecutivo, fue más bien porque mi voz primariamente es la del ganadero. Yo soy ganadero, te digo, soy ganadero primero por elección, porque elegí eso en un momento de mi vida. Tengo 38 años siendo ganadero, no he hecho más nada, manejo una finca ganadera exitosa cerca de la capital con un modelo de producción, vamos a decir, de ganadería tropical adecuado, con buenos volúmenes de producción, y pues también parte importante de mi vida la he dedicado pues al gremio de los ganaderos, que es Aproleche, y había pues un conflicto, vamos a decir, de intereses, siempre agradeciendo al presidente su distinción, y que no fue más que asumir pues lo que me ha tocado jugar en mi vida, que es ser productor de leche y el tema de la dirigencia ganadera, que la hago como parte de un compromiso que tengo. Eso es, y no hay ningún tipo de... Mantengo una relación importante con muchos de sus colaboradores. Nadie se quedó guapito. Sí, no hubo buchito, y seguimos pues con las mismas demandas que cuando estábamos antes de ser asesor, mientras fuimos asesor, y ahora seguiremos con la misma demanda. Y con el mismo entusiasmo. Muy bien. Y con el mismo a que se resuelvan los problemas. Eso se llama coherencia. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Le damos al señor Eric Rivero, quien es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, y de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos iluminó muchísimo en muchos temas y en muchos aspectos que es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Decimos nosotros, para cerrar, que sin producción no hay nación, y creemos firmemente en eso. Y cuando tú sepas quién fue que creó la frase desayuno escolar con leche nacional, entonces me va a traer en tiempo de don Arturo Viaggi. Yo sé bien. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos traído este excelentísimo invitado el día de hoy. Y a usted, caballero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te estás despidiendo del comentario. No, el comentario es tuyo. Nos vemos el lunes. Bueno, la producción me estaba diciendo que ya se nos acabó el tiempo. No, tiene que volver para el comentario final. Vamos, ¿ustedes creen que se puede hacer una pausa y volver un momentito aquí para o si no lo dejamos, final? Pues dejémoslo aquí. Vamos a hacerlo ahora. Dijeron que no. Vamos a hacerlo ahora. Yo creo que mejor lo hacemos ahora. Claro, no es muy breve. Lo que pasa es que en el día de
de ayer en el Listín Diario salió en primera plana que la salud pública iban a fumigar para el IED Vivo. No, salud, sí, salud Sí, para el IED Vivo. Le solicitamos a nuestra directora que nos consiguiera el titular y queremos hacer una aclaración porque somos agrónomos y sabemos que el IED Vivo no tiene nada que ver con salud, no hace nada a nadie, lo único que hiede bastante. Entonces es una plaga que hiede vivo y muerto. Sí, que ataca el arroz. Entonces a todos los granos y sobre todo el arroz cuando está en leche, porque lo chupa, le ataca y entonces parece que con los daños del huracán, de la lluvia, entonces la zona de la línea noroeste se fue a los hogares y está molestando a la gente. Entonces, no sé si esta niña me consiguió el... míralo ahí, aquí está el chinche verde. Tú que tienes mejor vista que yo. Sí, inician fumigación contra el chinche verde en provincias de Montecristi y de Dajabón. Entonces, dentro del desarrollo de la noticia, habla de... Esa no te lo puedo Es que para que la gente... Sí, esa no, ahí no llega. De... No, lo que queremos es que la gente entienda que esa chinche verde no tiene nada que ver con salud ni nada, porque ahorita si alarma la gente dice, pero mira una chinche verde. El chinche verde es el IED Vivo. IED Vivo, Pero sí. que no es lo mismo que las chinches famosas a veces de Solubea, Nueva York que se creo que encuentran en el los nombre colchones. técnico es... No, nada que ver. No, para nada, Nada ese que Solubea ornata, algo así. Es un pentatomidae que tiene la característica de que no tiene los ángulos laterales del pronoto terminado en punta. Anda, como la Eliantha perditor. Anda. Yo lo sabía, pero Tú no lo sabías, quería pero decir. no lo quería decir. Esa es una chinche que ataca los granos en leche y entonces me parece que tienen que fumigar los campos. Y si van a fumigar las casas, tienen que tener cuidado porque... Afecta eso. Cuidado con las dosis que van a manejar. No vayan a manejar la misma dosis que en el campo, porque en los hogares no se manejan dosis como en el campo. Queríamos... ¿Hay una plaga realmente? ¿Hay suficiente? Montecristi y Dajabón. Dice que sí, hablan de eso. Parece que cuando que no encontró un buen ambiente en el campo y entonces está metiéndose a las casas. Acuérdate que las parcelas a veces están dentro y a la orilla y al lado. En los patios. En los patios, y entonces parece que hay mucha chinche y se está hablando de eso, pero es bueno para que se sepa que es una plaga del cultivo. Del campo, sí. No es una plaga doméstica. No es una plaga doméstica. Y también a Eric Rivero, que va a ver el programa, la repetición, porque casi siempre lo ven, darle una buena noticia para la ganadería. Hay gente que está tumbando los zapotes en la loma, que los sembró hace 8 y 10 años, porque el precio y hay un desencanto y mucha gente va a sembrarlo de hierba para la ganadería. Ah, ok. Ya conozco... Pero varios zapote casos. ¿Se vende bien, zapote? No se vende, sale caro aquí en el campo, pero la dificultad para tumbarlo, para traerlo y todas las manos que pasa, hay problema. Entonces en Moca hay una industria que piensa de que exportar, pero parece que no ha dado pie con bola con eso. Hay mucha inversión, pero no ha logrado, parece, dar el paso. A ustedes, amigos televidentes, queremos darles las gracias porque cada vez están aquí. Vamos a dejar que Marcela nos diga el piropo final. Sí, no, pero no podía faltar el comentario, así que eso es bueno. Lo que pasa es que teníamos un invitado que tenía tanta información que se llevó un poquito el tiempo suyo del comentario, pero bienvenido sea el comentario y sobre todo lo que no son bienvenidos son las chinches, esas no me gustan, no, ningún bicho. A ustedes, las gracias por habernos acompañado y aquí finaliza este síntesis consumidor y agropecuaria y realmente hace unos viernes que no lo hacemos porque el ambiente de la capital y de todo el país no estaba para eso, con terremotos, con inundaciones, con huracanes. Pero hoy digamos como que estamos floreciendo un poquito. Y les tengo que recordar a mis compañeros de panel y a toda la gente que está aquí que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe.